Buenas tardes a todos. En el siguiente video procederemos a explicar a detalle dos conceptos prioritarios en el estudio que hace la psicología social, la influencia y las actitudes. Hablaremos de qué son, de dónde provienen y cómo moderan nuestro actuar día a día, y al final daremos una conclusión de lo que pensamos tiene más peso en nuestras acciones. Comencemos. La influencia. La influencia es el esfuerzo o presión por parte de una o varias personas para cambiar actitudes en otra. La influencia puede venir de tres diferentes fuentes: las normas sociales, la condescendencia y la obediencia o adoctrinamiento. La primera son las normas sociales o las reglas de la sociedad sobre cómo las personas deberían comportarse. La aceptación o la influencia de estas normas es dada por la conformidad. La conformidad es el querer comportarse de cierta forma en un grupo o una sociedad. La motivación a esta conformidad es dada por el deseo de gustar a los demás y no ser rechazados. Usualmente genera conformidad los más populares o los atractivos, los grupos mayoritarios y las normas más seguidas o las que son obligadas estrictamente, como por ejemplo una norma de tránsito. El segundo punto es la condescendencia, que son el conjunto de tácticas que emplean las personas para obtener una respuesta afirmativa con sus peticiones. Muchas de estas tácticas se emplean en principios como el de compromiso o una aceptación previa lleva a una aceptación posterior. El principio de reciprocidad, una aparente ayuda lleva a una aceptación de una petición, y el principio de escasez o lo difícil es más valioso. En este tipo de influencia toma relevancia la comparación social o la constante comparación con otras personas, como nos perciben otros sobre nuestro propio actuar. Como último punto está la obediencia o adoctrinamiento, que viene mediada por la figura de autoridad, donde las personas comunes son proclives a hacer alguna acción, sea buena o mala, si ésta se le ordena. Otra forma en que esta influencia actúa es a través del adiestramiento intenso, donde mediante utilización de diversas tácticas como aprendizaje estricto, aislamiento, control y violencia, se genera en otras personas un cambio extremo de pensamiento que los hace manejables y muy susceptibles a quien o quienes aplicaron las tácticas. Ahora viene el tema de las actitudes. Las actitudes son las evaluaciones propias de cada quien sobre el mundo que le rodea. Estas vienen adquiridas de diversas formas. Mediante el condicionamiento clásico, también puede ser mediante el condicionamiento instrumental, por el aprendizaje social o el aprendizaje a través de la observación, también por la comparación social o la tendencia a compararnos con otros para medir nuestras propias acciones. El grado de influencia de las actitudes, valga la redundancia, en sí, en la conducta va a ser determinado de acuerdo a las situaciones y aspectos mismos de las actitudes. Estos aspectos últimos pueden ser: 1. Los orígenes de las actitudes, la forma en que se adquirieron. 2. Fuerza de la actitud, que es mediada por la intensidad o la reacción emocional que causa. Importancia, conocimiento y accesibilidad o facilidad de recuerdo de la actitud. Y 3. Especificidad de la actitud o el enfoque. La forma en que ésta actúa varía si la conducta se aplica es a priori o se puede pensar detalladamente qué se va a hacer. Cuando se piensa detalladamente, las actitudes actúan en conjunto con las normas subjetivas, si otros aprueban o no la conducta, o el control conductual, o la capacidad propia para poder realizar esa conducta. Esto es postulado en las teorías de acción razonada y conducta planeada. Cuando es a priori y se tiene que actuar rápido, de acuerdo a una teoría, la del proceso de actitud a la conducta, la influencia de la actitud va de la mano con el conocimiento previo que se tiene sobre lo que se tiene que hacer en esa situación
y en base a esto se da la conducta. Las actitudes claramente pueden cambiar y pueden hacerlo a través de un proceso llamado persuasión o cuando los demás intentan cambiarlo. Esta puede ser efectiva físicamente con aspectos como el atractivo o la forma de hablar de quien realiza esta acción. Cognitivamente funciona de acuerdo al modo en que procesamos la información. Si es de forma sistemática mediante análisis o heurísticamente, la aceptamos sin más. Aunque podría indicarse que es más fácil ser convencido, el ser humano es reacio de lo que se cree, bloqueando varias formas de la persuasión. Formas pueden ser reacciones negativas, ignorando la información, contraargumentando o analizando de mal la información contraria a la nuestra. Igualmente, la disonancia cognitiva o la diferencia entre lo que hacemos y lo que pensamos tarde o temprano suprime las actitudes hacia otras nuevas. Mecanismos como la hipocresía sirven de ejemplo de disonancia. Ahora bien, al exponer los conceptos a cabalidad, puedo concluir que es la influencia la base de las actitudes, pero es nuestro razonamiento y pensamiento los que hacen que al pasar del tiempo las actitudes se vuelvan fuertes y menos influenciables, al menos en la mayoría de las personas. Habiendo dicho todo esto, muchas gracias por su atención.